Vamos a recordar que el domingo pasado vimos algo muy importante, hermanos. Estamos viendo la vida del profeta Juan el Bautista. Todo desde el inicio, antes de él, durante, y ya estamos en su vida, vamos a decirlo, joven, adulta quizás. Él tiene de ventaja con el Señor Jesucristo solamente 6 meses, no es mucho. Estamos viendo su ministerio. Y él hacía, hermano, algo que ya no se ve. Para nuestros hermanos que no pueden venir o no vienen en la tarde, el profeta Juan el Bautista hace algo que ya en la actualidad ya no hay, hermano, que es predicar, enseñar, incomodar a las personas, a los hermanos, a las personas que no creen en Dios, a incomodarlos con enseñanzas que son sencillas, pero que a lo largo del tiempo se han olvidado. Ya no porque se incomodan, porque los lastiman, se lastiman, se sienten incómodos. Pero el profeta Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Les hablaba de una manera fuerte. Vimos qué es el arrepentimiento, hermano. Y el arrepentimiento es volver atrás. Volver, hermano, y arrepentirse es hacer un cambio de dirección, un cambio de tu vida, de mentalidad, y decir que las cosas que tú estás haciendo el día de hoy son cosas incorrectas. Y el profeta Juan el Bautista, hermano, les enseñaba a que deberían de arrepentirse. Vayamos a la palabra, a Lucas. Estamos viendo los 4 evangelios. Vimos más Lucas porque él trae desde el principio al profeta. Vayamos primero a Lucas capítulo 3. Ya está. Versículo 3. Y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando. ¿Qué predicaba? ¿Qué incomodaba? El bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué, hermano? Para perdón de pecados. Ese era su tema, el arrepentimiento, hermano. Hoy vamos a ver Juan el Bautista, 2 puntos. El bautismo, diga conmigo, el bautismo. El pastor no se encuentra porque él justamente, hermano, estamos en una sola continuidad, no nos hemos brincado nada. Él ahorita, hermano, debe de estar bautizando a personas que se han arrepentido de sus pecados de la iglesia de Ecatepec. Amén. Él está allá, hermano. Hay un grupo, una lista de personas, de hermanos que han decidido tomar el paso del bautismo, y es para perdón de ¿qué, hermano? De pecados. Así que lo que hoy vamos a ver, hermanos, acerca del bautismo, quedando ya claro, hermano, que es el arrepentimiento, y el paso, hermano, que sigue es el bautismo. Diga conmigo, el bautismo. Tú cuando vienes al reino, hermano, o cuando llegaste al reino, empezó a tener una cierta, hermano, de ver las situaciones por las que pasabas. Es decir, empezaste a redarguirte, el Espíritu te empezó a redarguir y te diste cuenta de tu vida pasada, de lo que hacías mal. El siguiente paso, hermano, es el bautismo. Vayamos, hermano, a los demás evangelios, iniciando por Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 3. ¿Ya está? Bien. Vamos a leer versículo 1. Ayúdeme a leer el versículo 1 y el versículo 2. Fuerte, por favor. Aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él
predicaba acerca del arrepentimiento y él bautizaba, dice el versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y de un cinto en el cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langosta y miel silvestre. Eso también lo vimos, lo que representa, lo que significa cada uno de esos símbolos. Él era sencillo y la predicación era sencilla. Eso es lo que debemos de hacer. Y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Y eran qué, hermano? Bautizados. Él bautizaba en el río Jordán. Es decir, hermano, que él hacía algo grande con los recursos que tenía. Es igual, nosotros, hermanos, debemos de hacer algo grande con los recursos que tenemos. No dice que él mandó a hacer una iglesia o organizó una excursión, vayamos a un balneario, vayamos al mar y ahí a todos los bautizamos. No, él, hermano, con lo que tenía, bautizaba. Y tú, hermano, con lo que tienes, debemos de bautizar. Hacer a que las personas cambien de dirección. Él hacía que esas personas entraran al río Jordán y confesaban sus ¿qué? Sus pecados. Eso debe de ser muy grande, hermanos. Es un sentir, es algo que no se puede explicar, no lo puedo explicar. Pero cuando tú ves a una persona confesar sus pecados y a otra, algo está pasando, que se están conectando en espíritu para confesar, hermano. ¿No ha llegado personas a ti y se han confesado y han dicho lo que han hecho mal? ¿Y tú no les pusiste una pistola o sí? O les dijiste, a ver, este es el momento de que te empieces a confesar. Es cierto, hermano, que hay momentos en la vida en los que tú ves, dices, chin, ya no la voy a contar. Ahorita mismo me empiezo a arrepentir. Él estaba haciendo algo, hermano, como predicador, para que las personas empezaban a confesar. Miren lo que dice Marcos, vayamos a Marcos capítulo 1. Estamos viendo los evangelios, cada uno de los discípulos escribía lo que veía, cada quien a su estilo. Lucas es el más cercano, hermano. Ya está. Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, lo que vimos. Versículo 4, ayúdeme con el 4, por favor. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora bien, hermano, una vez que el profeta tenía esa habilidad de predicar, había otra, bautizar. Tú puedes predicar, pero esa persona debe de nacerle de él decir, quiero ser bautizado. O tú puedes hacer la pregunta, ¿te gustaría ser bautizado? ¿Y cuál es la pregunta, hermano? ¿Qué es el bautismo? El bautismo, hermano, es algo muy importante en la vida cristiana. Si realmente somos hijos de Dios, el bautismo, hermano, es un cambio de vida, es un parteaguas en nuestra vida. Yo quiero que usted recuerde cuando usted fue bautizado. No el bautismo de aquellos que te echan agua, ¿no? Te avientan. Ese no es bíblico. Ese es un bautismo por aspersión. Te salpican. El bautismo que trae la palabra, la Biblia, es un bautismo de inmersión o de sumergir. Porque es un acto simbólico. ¿Qué es, hermano? Un acto simbólico el bautismo. Es un acto simbólico de arrepentimiento. De decir, voy a dejar mi vida antigua y al salir de las aguas tendré una vida nueva.
Pregunto, ¿qué pecado puede tener un bebé que apenas le van a salpicar unas cuantas aguas, unas cuantas gotas, hermano? ¿Qué pecado puede tener un niño de 1 año para que tú le salpiques, hermano? El bautismo, hermano, es sumergirse en agua y representa, hermano, simboliza en tu vida un cambio. ¿Un qué, hermano? Un cambio. El bautismo es la demostración, hermano, pública de una persona que haya arrepentimiento de sus pecados. Cuando todos nosotros, hermano, nos hemos bautizado, se percibe y se siente algo en tu vida, hermano, porque tú estás dejando a esa persona atrás. Dice la palabra de Dios, que nueva criatura somos. Las cosas viejas han pasado. Cuando tú te sumerges y te arrepientes de tus pecados, hermano, eres una nueva criatura, eres una nueva persona. El bautismo, hermano, es el primer paso que debemos de dar para tener una vida nueva en Cristo. Si alguno de nosotros, hermano, aún no se ha bautizado, a una cierta edad, hermano, ya hay una conciencia de pecados, ya hay una conciencia de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Reitero, un menor, un pequeño, no va a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ya un joven, un adolescente, un adulto, un señor ya grande, sabemos perfectamente qué es lo malo y debemos de cambiar. El sumergirse, hermano, simboliza el cambio que hace una persona en su vida. Mire lo que dice la palabra, vayamos a Romanos 6:4. Vayamos a Romanos 6, capítulo 4. Porque somos, ¿cómo? Sepultados. Diga conmigo, sepultados. Juntamente con ¿quién? Con Cristo. Con Él para muerte, ¿por dónde? Por el bautismo. Más adelante, hermano, estaremos viendo el bautismo del Señor Jesucristo. ¿Quién lo bautizó? ¿Quién bautizó al Señor Jesucristo? Y de una vez entrando al tema, la pregunta sería, ¿cómo fue bautizado Cristo? ¿Qué acaso Él cometió pecado? Porque el bautismo es para pecadores, es para que se confiesen, es para que nos confesemos. Pero Cristo, eso lo vamos a responder en su momento, pero yo quiero que sepa que Cristo fue bautizado. ¿Y qué representa? Otra de las cosas que representa el ser bautizado es decir que todos nosotros hemos sido sepultados junto con ¿quién? Con Cristo, porque Él sí fue al infierno, ahí a recoger las llaves. Él sí fue al Hades, hermano, a reclamar lo que le pertenece. Y nosotros representa que también hemos sido muertos, pero al pecado. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos cuando salimos del agua, una vez que hemos sido sumergidos y salimos, la salida representa eso, hermano. Que Cristo resucitó y tú has dejado tu vida antigua y ahora has resucitado, tienes una vida nueva en Cristo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué, hermano? Por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos ¿en qué? El bautismo, hermano, representa eso en tu vida. Cuando tú te has bautizado, has dejado una vida atrás. Has cerrado los ojos quizás y has dicho, yo todo lo que hice lo quiero dejar, olvidar. Quiero ser una nueva criatura. Miren lo que dice Colosenses 2:12. ¿Ya está? Sepultados con Él, ¿en dónde? En el bautismo. El bautismo, hermano, es tan importante para nosotros,
Porque representa que como junto con Cristo hemos sido sepultados. El pecado que había en nosotros quedó ahí en el agua, atrás, hermano. En Él fuimos, ¿qué? En el cual fuimos también como resucitados con Él. Es por eso, hermano, que es tan importante esto, porque así como Cristo murió, lo mataron, Él resucitó. Y tú, hermano, traías una carga de pecado, estabas muerto en vida, porque el pecado es muerte. Pero cuando tú confiesas tus pecados y Cristo te limpia, te lava, los dejas, resucitas junto con Cristo, hermano. Así como Él lo hizo. Imagínate, hermano, un pecador, un asesino, un homicida, alguien que robaba, alguien que mataba. Estaba pero muertísimo. Pero al confesar sus pecados, al decir, yo hice eso y me arrepiento, eso es arrepentirse, ¿eh? Él estaría resucitando, hermano, estaría siendo otra persona. Mediante la fe en el poder de Dios que levantó, ¿de qué? De los muertos. Reitero, hermano, ¿qué pecado puede tener un bebé? Un niño de 1 año, de 2 años, ¿qué pecado puede tener para que hayan inventado el de aspersión? El bautismo que el profeta Juan el Bautista realizaba, hermano, era porque había muchos judíos, hermano, mucho judaísmo, y ellos querían ser limpiados y bautizados. Pero ahora, hermano, tú te bautizas teniendo la conciencia completa, el cambio de mentalidad de que tu vida antigua ha quedado atrás. Ellos la hacían por costumbre, hermano. El bautismo, hermano, estaba en esa ley cuando estaba el profeta Juan el Bautista. Por eso es que se le acercaban muchos fariseos, saduceos y le querían incriminar. Mire lo que dice en Lucas. Vea cómo les hablaba. Seguimos viendo el bautismo. ¿Ya están? Lucas capítulo 3 versículo 7. ¿Y cómo le decía al profeta Juan el Bautista a las multitudes que salían para ser bautizadas? Imagínense, hermano, él lo trae, leímos nosotros, pero él trae palabras fuertes, no trae palabras leves. Pasen, fórmense, anótense, no. Le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas, ¿por quién? Por él. Porque tú has decidido, hermano. Él no obligaba a las personas. Dentro de su vestimenta no decía y traía un machete, un hacha, o traía ahí una flecha o algo, ¿no? ¿Verdad? Él estaba sencillo, hermano, sumamente sencillo. Eso es lo que debemos de hacer a las personas, predicar de una manera sencilla, pero fuerte, directa. Más que hoy se ofenden, ya es un insulto. Imagínate que yo les dijera a ustedes, hermano, generación de víboras hipócritas. Me van a decir, ¿no te mordiste la lengua? Oh, generación de ¿qué? De víboras. Gente que avienta veneno. Gente que escupe para arriba, dirían unos. ¿Cómo los atendía? Venía la gente para él y les empezaba a decir, oh, todos ustedes son una generación de hipócritas, de víboras, de venenosos. ¿Quién les enseñó a huir de qué? El bautismo, hermano, es por fe. Porque tú crees que va a haber un cambio en tu vida. El bautismo, hermano, es por fe. Porque tú has escuchado la palabra de Dios. Y dice claramente que cuando tú escuchas la palabra de Dios, empiezas ¿por dónde? Por el oír. Y hay fe. Tú la accionas.
Así que si estaba hablando fuerte, había fe. ¿Qué había? Fe, hermano. Aunque hablaba directo, como es. ¿Cómo hay que hablarle a los políticos, hermano? ¿Cómo hablarle a esas personas que cometen pecado constante? Quedito, leve, pasita, hermano, no. Él les hablaba fuerte, pero producía fe para que ellos aceptaran el cambio. El profeta Juan el Bautista, antes del Señor Jesucristo, están ya los dos físicos en la tierra. Él está primero preparando el camino. Él está recordando lo de los profetas anteriores, los profetas menores y los que ya murieron. Él es el parteaguas, hermano, de lo que iba a venir con los apóstoles. Es decir, Él es el maestro de los apóstoles. Muchos de los apóstoles recordaban las predicaciones del profeta Juan el Bautista. Es por eso que el Señor Jesucristo dice claramente que no hay alguien más grande que Él, aunque fuesen primos. Él tenía un primo duro, directo, como al Señor Jesucristo le gustaba. Y venía el Señor Jesucristo en la misma línea. Miren lo que dice Hechos 2:38. Si hablamos de Hechos, ¿qué apóstoles estaban? Pedro les dijo: apóstol después del Señor Jesucristo, arrepentíos, arrepiéntanse, ¿y qué? Bautícense. No puede haber un arrepentimiento si no hay un bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo, ¿qué representa? Cambio de vida, cambio de decir, estaba muerto, pero he resucitado. Nadie puede decir, yo ya me arrepentí, pero no me he bautizado. Van de la mano, diga conmigo, van de la mano. Por eso dice, arrepiéntete y bautízate. No dice arrepiéntete o bautízate, ¿verdad? Que dice y. Comparte, es una y la otra. No es una o la otra, hermano. Nadie de los que estamos aquí sentados y los que me están escuchando, nadie puede decir yo ya me arrepentí, pero no me he bautizado. Es arrepentimiento con bautismo, hermano. Y este es el bautismo de agua, porque hay más bautismos. Este de agua, hermano, es lo que simboliza y lo que representa para Dios. Por eso es que todos ellos enseñaban y predicaban lo mismo. Cada uno de vosotros, en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Para perdón de pecados. Tu perdón de pecados es mediante el bautismo. Y recibirán el don de ¿quién? Ese es otro bautismo, pero ese no lo vamos a ver. Ese justamente le toca ahí a todos los apóstoles. El bautismo del Espíritu Santo. Vayamos igual con el mismo apóstol. También este era de carácter fuerte. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. ¿Ya están? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hasta ahí. El bautismo, hermano, es un sello de que eres hijo de Dios. Es decir, hermano, el bautismo es decir, Él ha sido bautizado como debe de ser, sumergido en las aguas, confesando sus pecados, reconociendo que el Señor Jesucristo es su único Señor y Salvador. Pero miren, no quitando las inmundicias. Cuando alguien sale del bautismo, puede seguir pecando. Entonces, ¿para qué es el bautismo, hermano? Es un sello, es un apartado que Dios quiere. Lo correcto y lo ideal es que ya no tú cometas pecado, hermano.
¿Sí o no? Pero el decir el bautismo es de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El bebé va a reconocer al Señor Jesucristo, va a decir agugutata. ¿Va a reconocer al Señor Jesucristo en ese momento de su bautismo con 3 gotas? No. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la ¿qué? Hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Le voy a dar algunas razones, hermano, de las cuales debemos de bautizarnos, todos. La primera ya vimos que es para perdón de pecados, para reconocer que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que Él murió por nosotros justamente por los pecados, hermano. No es que nos maten o nos crucifiquen o nos den latigazos, no, porque para eso Cristo ya lo hizo. Pero sí que tenemos que hacer es decir, estoy yo en pecado, estoy muerto y debo de resucitar como Cristo lo hizo. El bautismo, hermano, es una expresión de la fe salvadora. Al igual que es un sello de aprobación, el bautismo representa nuestra experiencia de salvación para el Señor Jesucristo por su obra. Él hizo la obra redentora. Ya nadie la debe de hacer. Ya nada de que yo tal me voy a ir a dar unos latigazos. Yo, nada, hermano. Usted ha visto a los otros por mi culpa, por mi culpa. No. Cristo lo hizo y dice la palabra, una vez, una, y para siempre. No es una vez y 2 y 3 y voy a regresar. No, una sola vez. Ese es el poder que Él tiene, que con una sola vez es suficiente, hermano. El bautismo, hermano, es algo que Dios ha ordenado y que al Señor Jesús lo mandó como parte de su gran comisión, que estaremos viendo la próxima vez que nos toque, hermano, el bautismo del Señor Jesucristo. Porque Él es el que sigue. Él fue bautizado por su primo. Él fue bautizado por este profeta. Imagínense, hermano. No sé si decir privilegio, honor, grandeza, no sé. Pero en ese momento, ¿qué debió haber sentido el profeta de decir, ahí viene el Mesías, ahí viene el Salvador, y yo lo he de bautizar? El bautismo, hermano, es algo que Dios ha ordenado. El bautismo, hermano, es una parte integral del discipulado cristiano y debe de ser una práctica continua en este lugar. Y es justamente, hermano, en este lugar nosotros enseñamos que el bautismo es constante. Es decir, que no paramos de enseñar a las personas, a los próximos hermanos, de arrepentirse y de hacer un cambio en su vida. Miren lo que dice, esto lo mandó el Señor Jesucristo. Él dio la instrucción. Si lo dijo Él, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? A las naciones. Pero el profeta Juan el Bautista estaba específico en su terreno, en su tierra, en su lugar, y ya leímos que la gente llegaba. Si tú no puedes ir a una nación, tienes que predicar la palabra para que la gente llegue o buscarlos. Pero la instrucción es bautizándolos. ¿Qué es? Y ya vimos que el bautismo va con el arrepentimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Es un bautismo completo, lleno. Imagínate, hermano, que tú le declares bendición a esa persona que ha sido bautizada y diciéndole, yo te bautizo
en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Es una llenura completa porque tú tienes a las 3 personas de la deidad en la que creemos. Usted el 20, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una ordenanza, es un mandato, hermano. ¿Cómo ayudamos? Predicando, evangelizando, enseñando que hay un Cristo, un Salvador, alguien que murió por nosotros. ¿De qué tipo, hermano? Yo no sé, hermano, si tú puedas hacer lo del profeta Juan, de hablarles tan fuerte y decir que eres un hipócrita, un traicionero, una víbora, no sé, hermano, no lo sé, pero le funcionaba, porque Dios estaba con él. Dios está contigo, hermano. No sé cuál sea la manera en la que tú puedas, pero debemos traer personas al reino de Dios. El bautismo, hermano, es un acto de obediencia a nuestro Salvador, en el que expresamos nuestro deseo de agradar a Dios. Por eso justamente la palabra cristiano es seguidor de Cristo. Tú eres un seguidor de Cristo, debemos de hacer lo que Él hacía. Y Él fue a ser bautizado. Él tomó la decisión, Él no dijo, yo me voy a brincar el bautismo. ¿Así dijo? Él dijo, yo voy a ser bautizado. Un seguidor de Cristo sigue los pasos de Cristo. Y si Él se bautizó, nosotros también debemos de ser bautizados. Puesto que Cristo nos llamó al bautismo y dio el ejemplo, hermano, ya lo vimos, el hecho es que Él no tomó esa decisión de decir, no, yo soy el Hijo de Dios, yo no necesito, yo tengo pase directo. No hubo esto que con los gobiernos hay, de los neponinis, o cómo se llama esa palabra, nepotismo, nepo babies. El bautismo, hermano, nos une con Cristo. Diga conmigo, el bautismo nos une con Cristo. No es necesario que tú sientas los latigazos, hermano, ni la atravesada de lanza, no. El simple hecho de que tú te bautices te une a Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque esos pecados no le tocaban a Él, te tocaban a ti, a mí, pero Él se los llevó. Es una manera de unirnos y de decir, Cristo, sí, yo he pecado, quizás no tengo los grandes pecados como otros o comparación de otros, pero sé que se siente cargar con tanta en la conciencia y de decir, yo soy un pecador, yo no merezco esto, pero sin en cambio alguien que no lo merecía, lo vivió y nos lo estamos queriendo brincar, hermano. El bautismo nos une a Cristo identificándonos con su muerte, sepultura y resurrección. Cuando tú te sumerges a esa pileta, a eso que te llega el agua, hermano, de tal manera que te sumerges por completo, estamos reconociendo que Cristo estuvo en la muerte. Por eso dice claramente, la muerte no lo pudo retener. No tuvo argumentos la muerte para decir, imagínate, hermano, la persona tan buena que era Cristo, que no hubo un solo argumento, un solo delito, un solo pecado para decir la muerte, con esto te tengo. Pero ¿cuántos tenemos nosotros? Es muy fácil, la muerte nos va a retener. A Cristo no lo pudieron retener, hermano. Eso es grande, es decir, no hubo un solo argumento para decir, quédate por este homicidio, quédate por este robo. No, pero nosotros sí, hermano.
No sé a qué edad empezaste a cometer fechorías, travesuras, inquietudes, de tal manera que tú ya sabías qué era lo bueno y lo malo. Pero con lo que hayas hecho, hermano, ya es suficiente para que nos retenga. Es por eso que hay muchos artistas, hermano, que a los 50, 60 ya, y todavía los quieren más vivos, más tiempo. No, ya. Con todos esos delitos y pecados que han tenido, ¿ustedes creen que, sí, no, dice la muerte, no, pues ya con esto sí te dejamos seguir viviendo? No. El bautismo, hermano, por eso nos une a Cristo. Y somos sepultados juntamente con Él. Mire lo que dice Romanos 6, 3 y 4, que ya lo vimos. ¿O no sabéis que todos, diga conmigo, todos, los que hemos sido bautizados en quién? Somos bautizados en Cristo, hermano. No hemos sido bautizados en el nombre de cualquier otro, no, en el nombre de Cristo, el más grande. Hemos sido bautizados en su ¿qué? El bautismo, hermano, era una señal de su muerte y de su resurrección. Es una señal el bautismo. Tú te bautizas y tú dices y reconoces, Cristo estuvo 3 días muerto. 3 días estuvo en el Hades, en el lugar de los muertos, reclamando las llaves del imperio al que tenía las llaves. Pero como no lo pudo retener, ascendió. Pero tú, hermano, con tus pecados vas a salir siendo una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, hermano. He aquí, dice, todo ha sido nuevo. Ayúdeme a leer ese, por favor, fuerte, todos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la resurrección, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, hermano, representa nuestra muerte a la vieja vida, a esa vida de pecado. Y cuando salimos, representa nuestra nueva vida. Representa que debemos ser nuevas personas, que sí, seguiremos pecando, pero ya tienes la conciencia de qué representa el bautismo. Ahora ya sabes qué es el bautismo. Y de ti depende, hermano, porque si tú ya sabes que has sido bautizado o ya has sido bautizado y te arrepentiste en ese momento y reconoces que Cristo se llevó tus pecados y sales con otro chip, con otra mentalidad de una vida nueva, pero sigues pecando, el problema ya no es de Cristo, el problema ya es tuyo. Porque si fuimos plantados, hermano, juntamente con Él, mire lo que dice el 5 al 7, vayamos ahí igual. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos ¿en qué? Miren, una vida sin pecado o una vida en constante arrepentimiento nos va a llevar a la resurrección, a la vida nueva. Cristo, cuando resucitó, fue llevado al lugar donde pertenece, al lugar donde pertenecía, al lugar donde no hay pecado, en el lugar donde no hay nada malo. Allá fue llevado. Su cuerpo cambió a tal grado que sus discípulos pensaron que qué había pasado, y tuvo que demostrarles con hechos de que Él ya no estaba muerto. Si tú estás en una vida nueva y constantemente te estás arrepintiendo, va a llegar el momento en el que estaremos con Él, porque nuestra vida ha cambiado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado, hermano, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Es por eso
que usted y yo y todos estamos constituidos de 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el que peca, es el que se lo van a comer esos gusanos. El cuerpo es el que se va a quedar en la tierra. Todo lo que tú compres, tienes, no te lo vas a llevar. Pero lo que debemos de buscar, cuidar, que sí tengamos esa esencia viva, es el alma y el espíritu. Es por eso que Dios no quiere que te corrompas, hermano. Es por eso que Dios no quiere que cometas eso, porque te vas a quedar tu cuerpo. Dice ahí claramente, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más. El cuerpo es el que sirve al pecado, hermano. Dice claramente ahí la palabra que las cosas que le gustan al cuerpo, a la carne, es los ojos, el tocar, el ver, el sentir, y todo eso quedará atrás, o sea, quedará en la tierra, hermano. Ayúdeme con eso. ¿Qué tan importante es el bautismo, hermano? Si tú lo entiendes para ti, gloria a Dios. Ahora quiero que lo entiendas para otro. A ese que lo ves perdido, que tú desde tu perspectiva, intuición, inteligencia, sabiduría, dices, no, ya no se va a salvar. No lo sabemos. No depende de ti. Depende de Dios. Depende que Él se arrepienta. Depende de que Él reconozca que hay un Dios y Señor. Pero si tú eres la clave, el medio, hermano, es tu responsabilidad de predicarle en ese momento, de enseñarle, de hablarle duro. Mira, lo que tú gustes y mandes. Eres un hipócrita, eres esto, aquello y lo otro, has hecho esto, y le hablas duro y fuerte como el profeta y te funcionó. Gloria a Dios. No sabemos de la lista. Yo me imagino una fila interminable del profeta en el río. No sé, hermano, cuántas personas, no marca la palabra. El apóstol Pedro tuvo también su cantidad de personas que se arrepintieron y fueron bautizadas. Reiterando que aunque tú te bautices, puedes seguir pecando. Pero ya no queda en nosotros. El bautismo también nos identifica con el cuerpo de Cristo. Es un símbolo que dice que ahora le pertenecemos a Cristo y a su pueblo. Primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. No quiero, hermano, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos ¿qué? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un ¿qué? En Cristo. Todos nosotros, todos, así seamos 100, 200, 500, 1 millón de hermanos, todos somos un mismo cuerpo. Porque por un solo espíritu, fuimos ¿qué? Cuando el Señor Jesucristo, y lo veremos, fue bautizado, ¿qué descendió? ¿Qué descendió? El Espíritu de Dios. Un solo Espíritu para todos, inclusive para el Señor Jesucristo. No dice, y descendió otro Espíritu distinto, uno más chido que el que tiene el pueblo. No. Descendió. Todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, por el Espíritu de Dios. Fuimos todos bautizados en un ¿qué? Cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del ¿qué? Mismo espíritu. Cuando fuiste bautizado, eres parte fundamental del cuerpo de Cristo. Quiero que me entiendas. Cuando tú fuiste bautizado, eras considerado
parte fundamental del cuerpo de Cristo. Fuiste agregado al cuerpo de Cristo. ¿Cómo te sientes cuando te dice el de la empresa, el jefe o quien sea? Lo hemos considerado para tomar una decisión importante. Yo estoy considerado dentro del comité de la escuela y me siento de tomar decisiones. ¿Qué tal hizo esto? ¿Qué tal hizo aquello? Y aplicamos un reglamento. Pero cuando somos considerados parte importante del cuerpo de Cristo, pues debemos cuidarnos, hermano. Porque podemos perder esa membresía de ya no ser parte del cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Todos nosotros, hermanos, somos hijos de Dios por medio de la fe. Lo vimos al principio. 27. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? En Cristo, de Cristo somos. Y lo mismo, hermano, la revestimenta. Algunos de ustedes se cambian seguramente 2 veces al día. Si hace mucho calor o si llovió, ¿verdad? No creo que se acuesten en su sala todos mojados. Ser revestidos por las vestiduras de Cristo, hermano, es lo mismo. Tus vestiduras viejas y manchadas quedaron atrás. Pero ahora tendremos la vestimenta de Cristo. Y la vestimenta de Cristo, hermano, representa lo más santo, lo puro, lo apartado. Este profeta, Juan el Bautista, multiplicaba a multitudes, a mucha gente, hermano. Les hablaba muy fuerte. Y miren lo que decía. Vayamos a Lucas. Vamos a ir terminando. Capítulo 3, versículo 7. Y les decía a las multitudes, cientos, miles, que salían para ser bautizados. ¡Oh generación de víboras! Con un megáfono, con su voz fuerte, hermano. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Para poder enseñar, hermano, de la ira venidera, somos nosotros. ¿Quiénes? Nosotros enseñamos eso, hermano, los que predican, los que enseñan, los que comparten usted. Dice claramente en Romanos, ¿cómo pues oirán de Cristo de Dios sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hemos sido enviados. Nosotros enseñamos acerca de la ira venidera de Dios, de Cristo, hermano. Debemos de conseguir y de hacer esto. Versículo 8. Debemos de decirles que deben de hacer frutos dignos de ¿qué? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de ¿qué? El 9, ayúdeme con el 9. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él respondió, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo que, lo mismo. 12 usted, por favor. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? El bautismo, hermano, que es la decisión más importante que una persona puede tomar, es un sacramento, es un mandato. Tiene que traer frutos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto, hermano? Es un cambio. El fruto del Espíritu son 9, aunque hablemos en plural,
y son muchos, cuando hay un cambio, hermano, es porque realmente hubo un arrepentimiento. Esa persona ya trae paz, ya trae amor, ya trae fe, ya trae bondad, gente buena, gente misericordiosa. Un bautismo, hermano, no solo es salir de las aguas y ya, no. Es traer contigo todos los días fruto de arrepentimiento. Digno. Para mí, este sí es bueno, no. Para mí no. ¿Para quién? Para Dios. Que Dios diga, este sí trae frutos dignos de arrepentimiento. Es por eso que ¿quién les enseñó? Nosotros enseñamos, hermano. Usted enseña. Usted dice, hermano, lo que ha de venir. ¿Qué es lo que debe de hacer la gente? Está poniendo un ejemplo. Tienes 2 capas, sé bueno. ¿Quién de nosotros muestra bondad, misericordia para las personas? Y dice ahí que vinieron publicanos para ser bautizados. Y los publicanos eran gente cerrada, hermano, gente pecadora. Los judíos, gente cerrada y pecadora, pero los publicanos liberales. Va a venir de todo tipo, hermano, a acercarte a ti. Judío y griego, judíos y gentiles. Y todos debemos de enseñarle lo mismo, hermano, a hacer frutos dignos de que estás arrepentido para Dios. Vamos a cerrar, hermano. Vayamos con lo último. El bautismo da testimonio público de la obra interna del Espíritu Santo que limpia nuestros pecados. El bautismo, hermano, representa y simboliza que hemos sido limpiados de nuestros pecados. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. ¿Ya está? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Que tú te arrepientas de tus pecados te salva. Diga conmigo, si yo me arrepiento de mis pecados me salva. Si yo reconozco quién es mi Señor y Salvador me salva. Si yo obedezco sus mandatos, si yo cambio mi vida, si yo vuelvo y doy una dirección distinta de lo que he estado haciendo hasta hoy, y yo creo en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, me salva. Si yo hago frutos dignos de arrepentimiento, si yo le demuestro a Dios que he cambiado con acciones y no solo de palabra, me salva. Solo Cristo salva, hermano. Para que nos salvemos debemos de demostrarle, debemos de decir que hemos hecho. Es por eso que hay ciertos libros en los cuales está escrita las acciones, hermano. Hay premios, hay galardones. Todo está escrito, hermano. Por eso decimos, papelito habla. Con Dios es igual. Él tiene escrito las acciones justas de los santos. Él tiene escrito las personas que aceptaron al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador y han cambiado. Dice ahí claramente, el etíope dice, ¿qué impide? ¿Qué te impide, hermano? ¿Qué nos impide a nosotros para bautizar a gente? Nada, nada. No hay nada que nos impida, hermano, para poder llevar a Cristo a sus pies, a los pecadores, a personas que realmente se quieran arrepentir. No hay nada. Póngase de pie, vamos a arrepentir. Vamos a hacer ese cambio de mentalidad. Una vez más, el arrepentimiento es continuo. No es hoy y de aquí a 10 años me vuelvo a arrepentir. Quizás ya no tengas tiempo, hermano. Quizás Dios ya no te lo permita y el Hades te atore por cualquier situación que hayas hecho.
Hoy es borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque estás pidiendo perdón. El diablo del Hades no te va a retener por algo que no has pedido perdón. Ellos te van a retener porque no has pedido perdón, hermano. El Hades te va a retener porque no has pedido perdón. Pero si pedimos perdón hoy, ahora, ya no hay en este momento algo que te retenga. Padre bendito, hoy te queremos pedir perdón.